En la región de Cerrejón, en Colombia, un equipo de científicos y paleontólogos estaba excavando en las profundidades de una mina de carbón. Esta mina se formó hace 60 millones de años a partir de un antiguo bosque tropical. Por eso buscaban restos de plantas y animales de esa época. Este lugar era parte de un misterioso pasado que la Tierra había ocultado en sus capas. Durante la excavación, los expertos encontraron algo extraño entre las rocas. Al limpiar la tierra, resultó ser un hueso. Algunos pensaron que era de cocodrilo, otros de tortuga, y algunos creyeron que era el tronco de un árbol antiguo. Pero ese hueso terminó llevando a la ciencia a un mundo donde vivía la serpiente más grande conocida hasta ahora, Titanoboa. No era una serpiente común, sino una que pesaba 10 veces más que una anaconda verde actual y era más larga que un autobús de pasajeros. Era tan pesada que, si intentara arrastrarse en tierra firme, su propio peso la aplastaría. Entonces, ¿dónde se movía? Un simple hueso llevó a los expertos al pasado del Amazonas, cuando su mapa era completamente diferente. ¿Cuál era la verdadera razón de su tamaño colosal? ¿Cómo cazaba? ¿Y qué pasó para que su reinado en la selva terminara? Bienvenidos una vez más a los vídeos de TV de Investigación Profunda. Espectadores, el descubrimiento de Titanoboa no fue algo repentino. Todo comenzó en 1994, cuando un geólogo local, Henry García, vio en la mina de Cerrejón algo extraño que parecía una rama de árbol. En ese momento nadie le prestó mucha atención y lo guardaron en una caja especial. Casi una década después, en 2002, otro geólogo, Fabián Herrera, encontró un fósil similar. Su objetivo real era investigar la flora del Paleoceno para entender cómo eran los primeros bosques tropicales del mundo. El verdadero giro llegó en 2007, cuando estos fósiles llegaron al Museo de Historia Natural de Florida. Allí descubrieron que no era una rama ni coincidía con la estructura de una vértebra de cocodrilo. Pero al compararla con vértebras de anacondas y pitones actuales, la sorpresa fue inmensa. Era 3 veces más grande y gruesa que cualquier vértebra de anaconda conocida. En la imagen, a la derecha está la vértebra encontrada en la mina, a la izquierda, una vértebra de anaconda actual. En ciencia, el tamaño importa mucho, y Titanoboa rompió todos los récords anteriores. Usando modelos matemáticos, los expertos calcularon la longitud total a partir del tamaño de la vértebra, ya que en las serpientes existe una relación directa entre el tamaño de las vértebras y la longitud del cuerpo. Los cálculos indicaron entre 42 y 50 pies de largo, casi el doble que una anaconda actual. No solo era larga, sino que su grosor era como la cintura de un hombre robusto y su peso equivalía al de un sedán. Cerca de 1.200 kilogramos, 10 veces más que una anaconda. 2 toneladas es un peso imposible para cualquier serpiente terrestre actual. Este descubrimiento causó conmoción mundial. Era, en realidad, el rey de las serpientes, al que luego nombraron Titanoboa. La verdadera pregunta no era solo cuán grande era, sino por qué era tan grande. ¿Por qué las serpientes actuales no alcanzan ese tamaño? La respuesta está en el clima. Las serpientes son ectotérmicas, animales de sangre fría. Los humanos generamos calor internamente, pero las serpientes dependen de la temperatura ambiental. Una regla biológica simple: cuanto más cálido el entorno, más rápido es su metabolismo. Un metabolismo rápido significa más fuerza, mayor capacidad para digerir alimento, crecimiento acelerado y posibilidad de mantener un cuerpo enorme. El descubrimiento de Titanoboa no solo presentó una nueva serpiente, sino también un termómetro del clima de hace 60 millones de años. Su enorme tamaño era prueba viva de que el ambiente en lo que hoy es Colombia era mucho más cálido que ahora. En esa época, la temperatura promedio anual estaba constantemente por encima de los 32 grados, día y noche, todo el año. Con esa temperatura, la humedad era extrema, casi difícil de respirar. Era un bosque tropical cubierto que nunca se enfriaba. Esa calor constante permitió que Titanoboa alcanzara ese tamaño. El Amazonas actual, que nos parece muy cálido y húmedo, probablemente sería demasiado frío para Titanoboa. Si viviera hoy, no sobreviviría en esa selva porque la energía necesaria para mover su enorme cuerpo solo era posible en aquel calor intenso. Obviamente, un cuerpo tan grande necesitaba enormes cantidades de comida. ¿Cómo cazaba Titanoboa?
¿Corriendo rápidamente por el suelo como las serpientes de las películas de Hollywood? Para nada. Un cuerpo tan grande y pesado hacía imposible incluso arrastrarse en tierra firme. La gravedad y la fricción trabajaban en su contra. Las investigaciones revelaron que Titanoboa era muy lenta en tierra, por eso era un depredador acuático. Actuaba como los cocodrilos actuales, pasaba la mayor parte del tiempo sumergida en pantanos, donde el agua soportaba su peso, le permitía flotar y moverse con agilidad gracias a la flotación. En zonas de pantano profundo se escondía en emboscada. Solo sus ojos y narinas sobresalían del agua. Era un depredador de emboscada, no perseguía, sino que esperaba pacientemente, horas o incluso días, completamente inmóvil. Su cuerpo se camuflaba perfectamente con el color del agua, de modo que la presa ni siquiera notaba su presencia. Cuando un animal se acercaba a beber, Titanoboa atacaba con velocidad fulminante. Modelos biomecánicos calculan que aplicaba más de 400 libras por pulgada cuadrada de presión al constrictir, equivalente a 2 elefantes africanos parados sobre el pecho de la presa. No esperaba a que se asfixiara, la presión rompía huesos y detenía la circulación sanguínea al instante. ¿Qué comía? Para mantener un cuerpo tan gigantesco necesitaba enormes cantidades de alimento. En aquel bosque tropical de hace 60 millones de años, su presa favorita eran tortugas gigantes y cocodrilos primitivos. Existían tortugas de más de 8 pies de diámetro, del tamaño de una mesa de billar. Titanoboa podía romper sus duros caparazones con sus mandíbulas. Sus dientes no estaban diseñados para pescar, sino para triturar huesos gruesos. Los cocodrilos que hoy dominan los pantanos eran, en aquella época, presas de Titanoboa. Todo esto demuestra que era el depredador apex, el rey indiscutido del Amazonas. Quizás se pregunten cómo podía tragar una tortuga tan grande si su grosor era solo como la cintura de una persona. La mayor dificultad al estudiar serpientes fósiles es encontrar el cráneo, ya que está formado por huesos muy delicados que se destruyen fácilmente tras la muerte. Durante los primeros años tras el descubrimiento solo tenían vértebras, por lo que no podían determinar con precisión la forma de la cabeza ni el método exacto de caza. Pero en 2011, un estudiante en prácticas, Jorge Moreno Bernal, encontró el cráneo de Titanoboa en Cerrejón. Fue un hallazgo único en la vida. El cráneo confirmó que sus mandíbulas podían dislocarse como las de una anaconda, permitiendo tragar presas 3 veces más grandes que su cabeza. Su cerebro era pequeño, pero sus sentidos eran extremadamente agudos. Poseía órganos sensoriales de fosa que detectaban el calor corporal, lo que le permitía cazar incluso en la oscuridad. El agua no solo era esencial para cazar, sino para su supervivencia. Un cuerpo tan grande en tierra firme se aplastaría bajo su propio peso y sus órganos internos colapsarían. El agua le daba soporte y aliviaba la carga. La vida de Titanoboa era un equilibrio perfecto, el calor le daba fuerza y el agua sostenía su peso. Era una maravilla de la naturaleza perfectamente adaptada a su entorno. Pero si era tan perfecto, tan poderoso y sin depredadores, ¿cómo desapareció este rey de la selva? ¿Por qué no lo vemos hoy? La respuesta es simple y triste. El mundo cambió y Titanoboa no pudo adaptarse. Tras el Paleoceno, el clima terrestre comenzó a enfriarse gradualmente. Para los humanos, unos pocos grados de diferencia parecen poca cosa, pero para una serpiente gigante de sangre fría era una sentencia de muerte. Como ya saben, su metabolismo dependía del calor ambiental. Al bajar la temperatura, su metabolismo se volvió más lento, digería más despacio, perdía fuerza y agilidad. Ya no podía cazar con la misma efectividad. No solo bajó la temperatura, todo el ecosistema cambió. Los pantanos ideales para Titanoboa se secaron gradualmente. Y, como golpe final, llegaron los mamíferos, que se multiplicaron y compartieron, o robaron, las presas que antes eran exclusivas de Titanoboa. De repente, todo escaseó, pantanos, calor extremo y alimento suficiente. Solo unos grados menos de temperatura convirtieron a la serpiente más grande del mundo en parte de la historia. Esperamos que este vídeo de TV de investigación profunda también reciba muchos likes y shares de su parte. Gracias infinitas por sus comentarios llenos de cariño. Nos vemos en el próximo vídeo espectacular.